ahora con la clase número 12 de Mateo. Es a partir del capítulo 15 de Mateo. La escena de capítulo 15 es alimenta a 4000. Primero, la tradición de los ancianos y la palabra de Dios. Versículo 1 al 20. Segundo, la fe de la mujer cananea. Versículo 21 al 28. Tercero, sana variedad de enfermedades. Versículo 29 al 31. Cuarto, alimentas 4000. Versículo 32 al 39. Versículo 1 y 2. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Amén. Los fariseos y los maestros de la ley se presentaron ante Jesús y le preguntaron: le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Según la tradición de los ancianos, se debe lavarse las manos antes de comer. Por eso se lavaban las manos primero y luego comían. Marcos 7, 2 al 4. Marcos 7, 2 al 4. Por eso lavaban con tenacidad las vasijas que utilizaban. Por eso los fariseos decían que habían violado la tradición de los ancianos. Versículo 3. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Amén. Jesús les contestó a los fariseos que ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios a causa de la tradición. Más que las tradiciones humanas, es más importante la ley de Dios. Versículo 4. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su madre o a su madre será condenado a muerte. Amén. Según la ley, dice que honre a los padres. Si maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Éxodo 21, 12. Pero los fariseos violaron la ley de Dios. Marcos 7, 11 al 12. Ellos decían que lo que se debía darle a los padres solo era bueno darle a Dios. Por eso decían corbán y no lo entregaban a los padres. Esto es pensamiento de corbán. El pensamiento de corbán es hacer las cosas solo para Dios y nada para los hombres, que no tiene nada que darle a los hombres, decían. Los fariseos pensaban más importante las enseñanzas humanas que la de Dios. Nosotros debemos hacer el bien a Dios y también respetar a los padres. Los fariseos pensaron primero en las instituciones humanas. Cayeron en formalismos y ritualismo. Y ellos sobrepasaron la ley de Dios. Versículo 7. Hipócritas,
Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Amén. Isaías profetizó acerca de los hipócritas, que en el tiempo final también aparecerán muchos de esta clase de personas. 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Isaías reprendió al pueblo de Israel. Primero dijeron, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En segundo, pusieron más importancia en las enseñanzas del hombre y dejaron de lado la regla de Dios, que seguían los mandamientos de los hombres y desecharon seguir a Dios. Tercero, tomaron en vano el nombre de Dios. Dios mira los corazones. Nosotros debemos volver nuestro corazón a Dios. No dar un culto formal, sino en espíritu y en verdad. Versículos 10 y 11. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre. No porque comamos la comida sin habernos lavado la mano contamina y ensucia el corazón. Sino lo importante es saber que lo que sale de adentro es lo que contamina nuestro cuerpo. La corrupción del interior que sale por la boca, eso es lo que contamina. Lo que contamina el corazón es lo que contamina al hombre. Versículo 12. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Los fariseos no recibieron la palabra de Jesús, no se arrepintieron, siguieron más las enseñanzas de los hombres, siguieron la tradición de los ancianos, rechazaron la verdad de Jesús. Versículo 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Amén. Todo lo que el Padre Celestial no haya plantado será arrancada. Lo que no es verdad, Dios lo arrancará de raíz. Dios enjuiciará lo que no es verdad. Versículo 14. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Amén. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un pozo. Los fariseos no conocen la verdad. Son personas que no conocen la Biblia. Tienen los ojos espirituales entenebrecidos. Los fariseos son ciegos espirituales. Los fariseos, siendo líderes, eran ciegos. Por eso, todos los que seguían a los fariseos iban a caer al pozo. Hoy en día nosotros debemos seguir la verdad. Versículo 15 al 17. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes?, le dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Lo importante no es si se lava las manos o no. Es de ayuda para la salud el hecho de que se lave las manos. Primera de Timoteo 4:8. Pero no tiene nada que ver con eso, con la pureza del corazón.
Debemos considerar importante todo lo que sale de nuestra boca. Debemos tener cuidado de la corrupción que tenemos adentro y sujetar para la sumisión. Versículos 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Amén. El hombre nace con pensamientos malos. Salmo 51, 5. Génesis 28, 1. Hay homicidio, es matar gentes, es odiar a otros. Primera de Juan 3, 15. Hay adulterio y lujuria. Esto es pecado sexual. Hay robos, falsos testimonios. El robo es violar el 8º mandamiento. Mentir es violar el 9º mandamiento. Hay corazón de calumniar. Todo esto sale del corazón. Por eso nosotros cada día debemos cortar con el pecado que tenemos adentro. A partir del versículo 21, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Jesús se retiró, se fue a Tiro y Sidón. Esta ciudad se encuentra al norte de Galilea. Aparece en Marcos 7, 26. Allí es mencionado como la tierra de Zabulón. Del versículo 22 al 28 aparece una mujer cananea que le clama con todo el corazón a Jesús. En Marcos 7, 26, esta mujer es conocida como una mujer griega. Esta mujer, como su hija estaba endemoniada, vino a buscar a Jesús. Clamó diciendo: Señor, Hijo de David. Esto significa Jesús es Salvador, Mesías. Tenía la seguridad que a través de Jesús iba a tener salvación. La fe de esta mujer cananea, primero, aunque no hubo respuesta de Jesús, lo siguió. Jesús le mostró indiferencia, pero igual lo siguió hasta el final. En segundo lugar, aunque le haya dicho que no tiene nada que ver con ella, ella lo siguió. En el versículo 24 dice: No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Ella le dijo, aunque le haya dicho, yo no tengo nada que ver con vos, ella le siguió diciendo: Señor, ten compasión de mí. Pidió con todo el corazón: Señor, ayúdame. En tercer lugar, aunque le hubiese dicho que era una perra, lo siguió. Versículo 26. Él le respondió: No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Jesús le dijo: No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Y en el versículo 27 esta mujer contestó: Sí, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.
En ese momento los judíos consideraban a los gentiles así como perros. Efesios 2, 11 y 12. De esta manera, la misma gente gentil consideraba como perro a otros gentiles. Pero esta mujer cananea no se desanimó, ni se puso mal, y pidió, clamó con todo el corazón. Fue humilde y creyó hasta el final a Jesús. De esta manera dijo: mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. El Señor es Dios de abundante misericordia. Le da gracia al que pide en abundancia. Nosotros también, como esta mujer cananea, debemos clamar a Dios con todo el corazón. Versículo 29. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Amén. Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea. Subió a la montaña y se sentó. Enseñó a los discípulos. Y muchos enfermos vinieron a buscar a Jesús. Y así fueron sanados. Los mudos hablaron. Los discapacitados se sanaron. Los cojos caminaron. Los ciegos recobraron la vista. Por eso dieron la gloria a Dios. Versículo 32. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Amén. Durante 3 días mucha gente siguieron a Jesús. Estaban tan enfocados en la palabra de Dios, recibiendo la gracia de Jesús, que no pensaron en su comida, no pensaron en su alimento, solo desearon la comida espiritual. Por eso Jesús se hizo responsable de darle el alimento físico. Versículo 33. Los discípulos objetaron: ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? Los discípulos se preocuparon de que no tenían dinero. En el capítulo 14 se menciona que con 5 panes y 2 peces habían aumentado a solo 5.000 hombres. Y ahora aquí están preocupados de que no tienen pan. Versículo 34. ¿Cuántos panes tienes?, le preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos. Dijo: solo tenemos 7 panes y 2 pescaditos. Jesús tomó el pan y los bendijo. Y luego a través de los discípulos dio de comer a más de 4.000 hombres. Versículo 37 y 38. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran 4.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Amén. Comieron sin contar mujeres y niños 4.000 hombres. En total habrán comido unos 10.000 personas. Y dijo que no tiraran lo que había sobrado. Y sobraron 7 cestas llenas.
Aquí muestra que Jesús es el pan de vida. Si nosotros comemos del alimento espiritual, Dios se encarga de darnos del alimento físico también. Que si entregamos hasta lo más pequeño que nosotros tenemos, podemos darle de comer a muchos y salvar a muchas personas. Si nosotros entregamos lo más insignificante que tenemos, salvamos a otros y nos salvamos a nosotros mismos. Jesús es el alimento de vida. Si nos alimentamos con la palabra de Dios espiritualmente, también Dios se encarga de darnos el alimento físico. Versículo 39. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Jesús se fue a la región de Magadán. Marcos 8:10. Allí en Marcos dice que se fue a la región de Magdalá. En la región de Magdalá, en la misma región. Continuaremos con el capítulo 16. La escena es señales. Primero, discernir señales de esta generación. Versículo 1 al 4. 2. Cuidarse de la levadura. 5 al 12. Tercero, confesión de fe de Pedro. Versículo 13 al 20. Cuarto, Pedro se hace siervo del diablo. Versículo 21 al 23. Quinto, manera de seguir al Señor. Versículo 24 al 28. Versículo 1 al 3. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Él le contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Amén. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y le pidieron que mostrara una señal del cielo. Y Jesús le contestó, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Los fariseos no podían discernir las señales de este tiempo. Ellos vivían metidos en su naturaleza y en las cosas del mundo. Tenían sus ojos espirituales oscurecidos y no podían discernir. Primera de Corintios 2:21. Jesús vino como Hijo de Dios, vino como Emmanuel. Nuestro Jesús es creador. Juan capítulo 1, 9 al 12. Jesús es luz, es palabra, es verdad. Pero los fariseos no creyeron al que es señal, a Jesús. Los fariseos no recibieron a Jesús, solo lo probaron. Esta época es tiempo final. Es semejante al tiempo de Noé, de Sodoma y de Gomorra. Se ha vuelto materialista, mundana y corrupta. Así no reciben a Jesús.
Nosotros no debemos ir corriendo tras señales como que del cielo cayó fuego o se levantan muertos. Hay muchos místicos y espiritualistas que se levantaron. Hay muchos que dicen que se fueron al cielo y volvieron. Nosotros no debemos estar siguiendo a estas personas. Debemos saber acerca de lo que dice el reino, acerca del reino de Dios que habla la Biblia. Porque después de morir vamos al cielo y podremos ver todo lo que hay ahí. Debemos entrar a la palabra de Dios. Debemos saber bien acerca de Jesús. Debemos creer en Jesús y seguirle. Versículo 4. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Esta generación es malvada y adúltera, dijo. La generación adúltera está lejos, su corazón está lejos de Dios. Ya que el corazón alejado de Dios ya ha cometido adulterio espiritual. Santiago 4:4. Nosotros siempre debemos estar en comunión con Dios. Porque si nos apartamos de Dios, al corazón entra las cosas del mundo. Por eso debemos estar apartados del mundo y permanecer más cerca de Dios. Según el corazón debemos entrar al aposento secreto, orar a la madrugada. Jesús le dijo que le iba a mostrar la señal de Jonás. Jonás estuvo dentro de la panza del pez 3 días y al tercer día salió. Casi estuvo a punto de morir, pero salió del pez y vivió. Estaba a punto de morir, pero salió con vida. Es lo que simboliza que Jesús morirá en la cruz, pero resucitará al tercer día. Es decir, la señal de Jonás es la cruz y la resurrección de Jesús. Significa que Jesús morirá en la cruz y resucitará al tercer día. Si creemos en Jesús que es la señal de Jonás, se salvará. Jesús a través de la muerte en la cruz y la resurrección nos ha salvado. Versículos 5 y 6. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Jesús les advirtió que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura se refiere a la enseñanza errónea de los fariseos. La enseñanza falsa errónea de los fariseos y saduceos, esa es la levadura. Sus enseñanzas erróneas es, 1. Enseñaban mal la Biblia. 2. Los fariseos calumniaban a Jesús. 3. Hipocresía. Gálatas 5:9. Marcos 7:1 al 4. Estas son las enseñanzas falsas. Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos estaban pudriendo la verdad de Jesús. Por eso hoy día también tenemos que cortar las enseñanzas de la no verdad. Tenemos que seguir solamente a Jesús y su verdad. Es un camino angosto, pero es el camino de la vida.
Versículos 7 al 11. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombre de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Amén. Los discípulos pensaron en que no habían traído el pan. Jesús les estaba hablando no del pan, sino de la mala enseñanza de los fariseos y saduceos. Jesús dio de comer a 5.000, a 4.000. La vida del hombre no está en el pan. La vida del hombre no está en el dinero. La vida del hombre está en la verdad y en la palabra. Que crea en esto significa. Versículo 12. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Amén. Que significa que no sigan las falsas enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. El legalismo y el ritualismo son la levadura. Versículo 13-14. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otro que Elías y otro que Jeremías o uno de los profetas. Amén. Jesús se llegó a la región de Cesarea de Filipo. Y Jesús preguntó a sus discípulos. Les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Yo. Y en ese momento los discípulos le respondieron, uno dice que es Juan el Bautista, otro que Elías y otro uno de los profetas. Y en ese momento, versículo 15, Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Lo importante no es lo que la gente del mundo piensen de Jesús. El interés de Jesús estaba en cómo los discípulos pensaban de él. No es importante lo que la gente del mundo piensen acerca de Jesús. Sino cómo conocemos y creemos nosotros en Jesús. Importante es creer correctamente y conocer a Jesús. Versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Pedro confesó su fe. Tú eres el Cristo. Cristo significa Mesías. En el Antiguo Testamento muchos esperaron al Mesías. Mesías es el Cristo. Esperaron a Cristo. Primera de Pedro 1:10. La gente del Antiguo Testamento solo esperaron al Mesías, pero no pudieron verlo. Juan 8:56. Cristo es palabra griega. Mesías es palabra hebrea. Ambos significan el ungido. En el Antiguo Testamento, los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos.
Por eso, el significado de Cristo es que es el ungido. Esto es nuestro Salvador. Y dijo, eres hijo del Dios viviente. Jesús es hijo de Dios. Es hijo de Dios viviente. Es el que fue enviado por Dios. Por eso nuestro Jesús es el único que fue enviado por Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo nosotros somos salvos. Versículo 17. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Pedro Simón está diciendo hijo de Jonás. ¿Qué significa hijo de Jonás, Simón? El nombre original de Pedro es Simón. Su padre, Jonás, le dijo que tenía bendición. Bendito es aquel que comprende correctamente el mensaje de la salvación. Bendito es aquel que cree en Cristo. Bendito aquel que comprende correctamente el mensaje de la salvación. Bendito es aquel que recibe la salvación y participa de la vida eterna. La verdad, una verdad es valiosa. Si comprendemos la verdad, caminaremos por ella. Entonces recibiremos recompensa y bendición. Por eso le dijo que no te lo reveló ningún mortal. Porque no se puede comprender la verdad por medio de ninguna herencia mortal. A través del Padre Celestial podemos llegar a creer en Jesús. A través del Padre Celestial podemos realizar la confesión de fe. Nos revela a través del Espíritu Santo. Las cosas espirituales solo se pueden comprender a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:13. Versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús llamó a Simón Pedro. Y dijo que pondría sobre esta roca la iglesia de Dios. Pedro significa roca también. En griego es Petro, Petros. En griego, Pedro es Petro. En griego es Petro. Sobre la roca pondré mi iglesia. En ese momento la palabra se transforma en Petra. El nombre de Pedro es Petro. Y esta roca es Petra. Son de distinto género. Petros es masculino. Por eso cuando dice sobre esta roca pondré mi iglesia, no está diciendo que sobre el cuerpo de Pedro pondría la iglesia. Sino que pondrá la iglesia sobre la verdad que Pedro comprendió.
Los católicos piensan que sobre Pedro ponen la iglesia, porque piensan que Pedro, han tomado como Pedro como el primer papa. Pedro se había casado. No es que sobre el cuerpo de Pedro ponen la iglesia, sino que sobre la verdad que Pedro comprendió pone la iglesia. Porque Pedro había hecho una verdadera confesión de fe. Y sobre esa verdad que Pedro comprendió iban a poner la iglesia. Y por eso el fuego del Hades no prevalecerá dentro de la puerta de la iglesia. Oseas 4:15. El poder del diablo no podrá ganar. Puede seguir llevando la verdad hacia adelante. No se tambaleará, será fuerte. Versículo 19. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. La verdad comprendida correctamente es la llave del cielo. Pedro, por haber tenido una comprensión correcta de la verdad, podía salvar a otros. Todo lo que ate en la tierra también será atado en el cielo. Será juzgado si se ha comprendido mal la verdad. Entonces Dios también lo juzgará como algo incorrecto. Y todo lo que desate en la tierra también será desatada en el cielo. Esto significa que cualquier cosa comparado a la luz de la verdadera verdad, Dios también le considerará correcto. Que será reconocido, si es reconocido ante la luz de la verdad, Dios también lo reconocerá allá en el cielo. Esto también da a señalar la disciplina dentro de la iglesia. Si dentro de la iglesia disciplinan, también Dios lo reconocerá. Puede defender y puede hacer según la palabra. Versículo 20. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Amén. Jesús, a través de la cruz y la resurrección, completa la obra salvífica. Y si lo decía antes, sería de obstáculo para esta obra. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitará. Amén. Jesús profetizó que subiría a Jerusalén y sería muerto en la cruz, que moriría y resucitaría al tercer día. Por primera vez dice Jesús aquí que moriría y resucitaría al tercer día. Después de esto también lo dijo varias veces. Jesús vino al mundo para morir. Para llevar nuestro pecado y morir en la cruz. Y resucitó. Porque solamente así podría salvarnos.
Ya Jesús la había enseñado. Esto es para que los discípulos pudieran comprender. Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Pedro se había vuelto muy humano. Le dijo a Jesús que no llevara la cruz. Se puso en contra de la cruz. Quiso seguirle sin la cruz. Si no hay cruz de Jesús, no hay salvación. Si no hay cruz y resurrección, nosotros no podríamos tener ninguna salvación. Versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensa en la cosa de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Jesús reprendió a Pedro. Pedro se había vuelto esclavo del diablo. Hizo lo que el diablo le estaba pidiendo, que no haya cruz. Había sido engañado por el diablo, que quería seguirle sin la cruz de Jesús. Sin cruz no hay salvación de Jesús para nosotros. Si no hay cruz, no hay resurrección. Sin dolor no hay gloria. Pedro no pensó en la obra de Jesús, sino en el hombre. Fue egoísta. Sin cruz quería ir por el camino cómodo. Versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Amén. Para seguir al Señor, uno tiene que hacer dos cosas. Primero, negarse a sí mismo. Tiene que dejar su voluntad y sus deseos. Dejar su egoísmo, su egocentrismo. Tiene que vaciarse. Hay que dejarse. No importa si le azotan, o si se mueren, o sean insultados, o lo rebajan. Hay que negarse a sí mismo. En segundo lugar, hay que tomar su cruz. Si queremos seguir al Señor, viene la cruz. Hay que estar preparado para el dolor. Porque si hay dolor, hay gloria. Tiene que haber cruz para que haya poder. Dios ayudará. Si se muere, vivirá. Hay vida. Versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Amén. Hay dos clases de vida. Si considera importante la vida humana, la vida espiritual morirá. Si quiere vivir el cuerpo y cede la fe, la vida espiritual morirá. No por eso los fieles creyentes se irán al infierno, sino que perderán la vida espiritual. Nosotros no debemos tener miedo de que viviremos o moriremos. Nosotros debemos dejar nuestra vida en las manos de Dios y seguirle. Debemos vivir centrados en lo espiritual. El vivir tiene que ser Cristo. Filipenses 1:21. Si uno pierde la vida por Jesús, lo hallará.
Si por Jesús perdemos nuestra vida física, encontraremos la vida espiritual. Debemos estar nosotros preparados para morir martirizados por causa de Jesús. Eso es vivir de verdad. Versículo 26. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Amén. Aunque tenga todo, si pierde la fe, no sirve de nada. Aunque tenga todo, pero si se va al infierno, pierde todo. Nuestra vida es más valiosa que toda la creación. Nosotros debemos seguir a Jesús. No debemos perder la vida espiritual. Debemos depender y seguir al Señor hasta el final. El que quiera morir, vivirá, y el que quiera vivir, morirá. Debemos vivir centrados en lo espiritual. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Jesús volverá. Hay que esperarlo. Hay que esperar lo futuro. Hay que esperar el reino de los cielos. Debemos vivir de una vida de peregrino. Dijo que pagará según lo que hemos hecho. No vamos al infierno, sino por Jesús vamos al cielo. Hay que cuidar la fe e ir asemejándonos a Jesús. Cuanto más semejantes seamos a Jesús, más gloria tendremos. Hay recompensa. Versículo 28. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Amén. Que significa que antes de morir habrá quienes verán la resurrección de Jesús como señal. Que lo mostrarás como señal. Unos días antes de morir se mostró en el monte de transfiguración su transformación. Aparece en el capítulo 17. Muestra de antemano la venida de Jesús como ejemplo. Concluimos aquí la clase número 12 de Mateo.